Bienvenidos a Enófilos, el lugar donde descubriremos juntos el fascinante mundo del vino. En esta serie platicamos un poco acerca de diferentes uvas, en formato de la A a la Z, y es turno de la letra B. La uva seleccionada para este capítulo es tinta y lleva por nombre Blaufränkisch. La Blaufränkisch es una variedad tinta de origen austriaco, conocida por lograr producir vinos complejos de muy buena calidad y por su buen potencial de envejecimiento. A día de hoy está presente alrededor de todo el mundo, pero principalmente en la zona de Europa Central y Europa del Este. En cuanto al origen de su nombre, este significa Franca o Franconia azul. Si dividimos el nombre en dos, Blau correspondería a azul en alemán, y la parte interesante viene con Fränkisch, en donde podemos encontrar tres historias distintas. En la primera se menciona que Fränkisch podría derivar de Franconia, Franken en alemán, la cual es una región tanto histórica como vinícola que se ubica casi al centro de Alemania. A mencionar también que no hay que confundir entre franconios y francos, y que si bien sí hay viñedos de Blaufränkisch en Franconia, estos son muy pocos y no muy importantes. En la segunda historia se cuenta desde la perspectiva de Hungría. Ahí, a la Blaufränkisch se le conoce como queque-francos. Y es que en la época de Napoleón, a inicios de 1800, cuando sus tropas estaban en tierras húngaras, estas buscaban proveerse de vino de calidad. Durante estos intercambios, los comerciantes locales vieron que los franceses usaban francos, nombre de la moneda, de diferente color, rojo y azul, y al darse cuenta que los azules eran más valorados, empezaron a vender sus mejores vinos solo a cambio de francos azules, queque por azul y francos por la moneda. Y la tercera y más aceptada historia dice que, durante la Edad Media, dentro del marco del reinado de Carlomagno, las uvas para vino en Europa Central se clasificaban en unas, Hünisch en alemán, en referencia a los hunos de Mongolia, o francas, Fränkisch, en referencia a Carlomagno, siendo unas aquellas variedades que daban vinos simples y sencillos, mientras que las francas se consideraban de mejores atributos y mejor calidad. También a estas mismas se les consideraba uvas nobles del Imperio Carolingio. Y en cuanto a su origen como variedad, hay quienes dicen que podría también provenir de la región histórica de Dalmacia en la actual Croacia. Sin embargo, se da por hecho que esta uva proviene de la región del histórico ducado de Estiria, situado en lo que hoy corresponde a dos regiones del mismo nombre, Estiria, que se encuentran en Austria, Steiermark, y Eslovenia, Stajerska. Estudios genéticos muestran que la Blaufränkisch es el resultado de un cruce entre una variedad aún no definida completamente y Weiss Blanc, también llamada Hünisch Weiss. ¿Les recuerda a Alu Hünisch? Se descubrió que en los siglos XIII y XIV la uva ya era cultivada en tierras austriacas, e incluso se estipula que desde el siglo X, donde bien podría haber sido bajo otro nombre, como queque-francos o Schwarze-Fränkisch, o también algún ancestro de la misma. También se encontraron algunas menciones que datan cerca de 1760 en los alrededores de Viena, actual capital de Austria, y fue durante los siglos XVIII y XIX que empezó a ser documentada realmente. Se incluyó oficialmente como Blaufränkisch en registros vitícolas y en exposiciones de vino. Entonces, su fama de uva de calidad despegó. Los enólogos más clásicos, acostumbrados a crear vinos astringentes, robustos y alcohólicos, hicieron que la Blaufränkisch sea considerada especial y salvaje, carente de elegancia. Pues, con inclinación a la maduración tardía, susceptible a enfermedades y que se desarrolla mejor en viñedos de climas no tan fríos, esta uva se ha considerado tanto desafiante como desconocida. Hoy en día es altamente valorada por su versatilidad y bien trabajada es capaz de producir vinos excelentes de diferentes estilos. Desde vinos delicados, frescos y afrutados hasta complejos, profundos y estructurados con un interesante potencial de guarda. Los mejores ejemplares suelen tener un profundo color rojo, muy buena acidez y taninos firmes pero agradables. Destacan aromas especiados muy marcados como pimienta, enebro, clavo, frutos negros como cerezas, moras, grosellas y también hierbas amentoladas. Y cuando se lleva a envejecimiento en barrica, logra desarrollar aromas a cacao, pan tostado o tabaco. Blaufränkisch ya es una uva considerada por producir vinos con carácter, elegancia, versatilidad y con la capacidad de demostrar lo que es el terroir o el terruño.
En Austria ya es considerada la segunda uva tinta más importante, detrás de otra llamada Zweigelt, mientras que, fuera de sus fronteras y salvo algunas excepciones, aún le tomará tiempo afianzarse en el panorama internacional. Dentro de sus fronteras destaca en las DAC, Distrito Controlado de Austria, digamos, sus denominaciones de origen, de Eisenberg y Mittelburgenland, en la región de Burgenland, y en la DAC de Carnuntum, en la región de Baja Austria. Hoy en día hay viñedos de Blaufränkisch en todo el mundo, y algunos países a tomar en cuenta serían los siguientes. Alemania. Se cultiva principalmente en la región de Württemberg, ahí conocida como Lemberger o Limberger, dependiendo de dónde se importó, Lemberg, Eslovenia, o comercializaba, Limberg, Austria. Hungría, donde se llama Kékfrankos y se considera el país donde más hectáreas hay plantadas, siendo la uva principal del famoso vino Egri Vikaver, cuya historia es igual de interesante y la veremos en otra ocasión. República Checa, donde también es una de las uvas más plantadas con el nombre de Frankovka. Bulgaria, su nombre búlgaro es Gamay, y por algunas similitudes de nombre y biología, se creía erróneamente una mutación de la francesa Gamay. Otros países con sus respectivos sinónimos serían Rumania, Burgund-Mare, Eslovenia, Modra Franquinja, Italia, Franconia en el Friuli mayormente, Croacia, Borgoña o Frankovka, Eslovaquia, Frankovka Modra, Estados Unidos, Lemberger y también en España, Japón, Canadá o Australia. Hace tiempo aún era una completa desconocida, ya que desde su propio país de origen apenas se fue tomando en serio a partir de los años 80 y 90. Cambió el milenio y cambió la perspectiva, cuando un grupo de productores vio la capacidad increíble de poder demostrar su terroir, su terruño y crear vinos de gran calidad. La historia de la Blaufränkisch es interesante, refleja la evolución y crecimiento de la viticultura en Europa Central. Ya en los últimos años, sus vinos han ido obteniendo aprecio y reconocimiento internacional, augurando un puesto de renombre en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les parece esta uva? ¿Ya la conocían? ¿Alguien ha probado algunos de sus vinos? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.